La primera vez que César Milstein vio nacer un anticuerpo perfecto no ocurrió en una sala brillante ni frente a un auditorio. Ocurrió en un cuarto que olía a alcohol viejo, a plástico caliente y a jaulas húmedas. Un ratón, uno más entre cientos, llevaba dentro un tumor inducido a propósito, un bulto que crecía como una promesa asquerosa, al lado un cuaderno manchado. Fechas, números, flechas, signos de exclamación, y en medio de ese escenario casi repulsivo, una idea casi obscena por lo simple. Si la naturaleza fabrica millones de anticuerpos, distintos, ¿por qué no obligarla a fabricar uno solo, exacto, idéntico, repetible, como si fuera una moneda recién acuñada? Lo que estaba a punto de salir de ese cuarto iba a salvar vidas, sí, pero también iba a abrir una guerra, y la peor parte es que al principio casi nadie lo entendió, porque la historia de Milstein no es la del héroe que conquista el mundo con fanfarrias, es la de un hombre que camina con una bomba de tiempo en el bolsillo, a veces política, a veces económica, a veces íntima, y que, mientras la mecha arde, se empeña en perseguir una pregunta que no lo deja dormir. ¿De dónde sale la diversidad de los anticuerpos y cómo se controla? Y lo que queda escondido en su biografía no son conspiraciones fáciles, son grietas, exilios silenciosos, decisiones éticas que lo dejaron sin dinero en un océano de dinero, y un rival invisible que corría a su lado, no para aprender, sino para llegar primero, patentar primero y ser recordado primero. Nació en Bahía Blanca, una ciudad portuaria argentina, donde el viento trae sal y donde los barcos enseñan una lección temprana. Todo, el que se queda quieto se oxida. Su familia era judía, de esas familias que cargaban la memoria de Europa como quien carga un equipaje pesado, incluso cuando ya está en otra estación. En casa, el idioma podía cambiar, pero el mensaje era constante. Estudia, trabaja, sobrevive. En el barrio, el mundo era concreto. Negocios, calles polvorientas, el rumor del puerto. En su cabeza, en cambio, el mundo era una máquina. Piezas que encajaban, reacciones que debían tener una causa, secretos que podían abrirse con la llave adecuada. César se enamoró de la química por una razón que casi nunca se dice en los homenajes. Porque la química te da una sensación de control. En la adolescencia, cuando el cuerpo y la política y la economía te cambian el suelo bajo los pies, hay algo tranquilizador en ver que dos sustancias se mezclan, y si las condiciones son correctas, ocurre lo inevitable. La ciencia para él no fue solo vocación, fue refugio, y también fue ambición, aunque una ambición particular, casi peligrosa. No la ambición del aplauso, sino la ambición de entender. Se fue a Buenos Aires a estudiar, y ahí descubrió la otra cara de la ciencia. No es un templo puro, es una selva, laboratorios con recursos a medias, egos enteros, profesores que podían abrirte una puerta o cerrártela con una frase. Aprendió a trabajar con precisión en medio del caos, a improvisar sin mentirle a los datos. Esa habilidad, la de mantener el rigor incluso cuando el entorno es inestable, lo iba a salvar más tarde, cuando la inestabilidad dejara de ser académica y se volviera directamente peligrosa. Sus primeros pasos fueron enzimáticos, casi artesanales. Medir, comparar, repetir hasta que el cuerpo memoriza el procedimiento. Durante esas etapas tempranas hay un detalle que en la biografía oficial suele pasar rápido, como si fuera un trámite. Milstein aprendió a vivir con el fracaso cotidiano, no el fracaso dramático del todo se derrumbó, sino el fracaso aburrido, el más corrosivo. El experimento que no da, el gel que sale, mal, la muestra contaminada, la semana perdida. Ese entrenamiento lo convirtió en una clase rara de científico. Uno que podía soportar meses de niebla sin necesitar una ovación para seguir caminando, y entonces llegó Cambridge, como llegan ciertos destinos, con un pasaporte, una beca y una fecha de vencimiento. A veces se cuenta la ida a Cambridge como un ascenso natural. La parte escondida es la presión. Cuando viajas con financiación externa y con la etiqueta de promesa, el tiempo no es un calendario, es un cuchillo. Milstein no llegó a Inglaterra a pasear por colegios antiguos. Llegó a demostrar que no era un error haber apostado por él. En los pasillos, el inglés formal. En el laboratorio, la gramática verdadera. Pipetas, centrifugadoras, silencios largos, miradas que juzgan sin hablar. Cambridge era otra cosa. Orden, infraestructura,
una cultura donde el método parecía tan importante como la idea. Allí trabajó con enzimas, con problemas que obligaban a pensar a nivel molecular, a imaginar lo invisible como si fuera un mecanismo de relojería, y allí rozó una constelación de mentes que sin proponérselo le definieron el destino, porque hay momentos en la vida científica que funcionan como una infección. Te expones a un tema y ya no puedes desinfectarte de él. Para Milstein, esa infección empezó a llamarse anticuerpos. Los anticuerpos eran, y siguen siendo, una maravilla casi insolente. Pequeñas proteínas capaces de reconocer con precisión quirúrgica lo que no debería estar ahí. Un anticuerpo puede distinguir entre dos moléculas que a simple vista parecen gemelas. Puede abrazar a un virus con una afinidad que parece inteligencia. Y sin embargo, cada célula del sistema inmune produce un tipo particular. ¿Cómo podía el cuerpo generar un repertorio tan vasto con un genoma finito? Esa pregunta no era solo científica, era filosófica. ¿De dónde sale la variedad? ¿Cómo se fabrica la especificidad? ¿Cómo se entrena una defensa para reconocer lo desconocido? Milstein no se quedó con la idea bonita, quiso meter la mano en el mecanismo, pero entonces, como en una tragedia moderna, apareció el primer reloj grande. Argentina. Volvió. No por ingenuidad, sino por lealtad. A su país, a su gente, a la idea de que la ciencia no debería ser patrimonio exclusivo de los centros ricos. Y aquí hay una escena que muchos científicos latinoamericanos reconocen sin que nadie la explique. Vuelves con formación internacional, con un método, con una visión, y te recibe un sistema que te mira con sospecha, con burocracia, con presupuestos que se evaporan, con una política que se entromete en los pasillos. El laboratorio en Buenos Aires no era un claustro aislado del mundo, era un lugar atravesado por tensiones, se respiraba una mezcla de entusiasmo y fragilidad. Milstein trabajaba, enseñaba, construía, y al mismo tiempo el país se agitaba como una placa tectónica. La ciencia, para prosperar, necesita continuidad. La política argentina de aquellos años ofrecía lo contrario. Interrupciones, purgas, cambios bruscos. Para alguien obsesionado con el control molecular, vivir en un entorno donde el control social se rompía era una ironía cruel. Aquí es donde empieza a insinuarse el conflicto que lo perseguirá siempre. ¿Para quién se hace ciencia? Si la haces para el conocimiento, puedes publicar, compartir, formar discípulos. Si la haces para ganar la carrera, puedes esconder datos, correr a patentar, convertir cada hallazgo en un arma. Y aunque Milstein todavía no estaba en la guerra de las patentes, el mundo ya se estaba preparando para ella. Hubo un momento, y esto importa más de lo que parece, en que su continuidad en Argentina se volvió incierta. No era solo una cuestión de dificultad, era la sensación de que el laboratorio podía cerrarse, de que el trabajo podía interrumpirse por decisiones ajenas a la ciencia. Esa amenaza, que al principio es abstracta, se vuelve física. La escuchas en los pasillos, la ves en la cara de colegas que bajan, la voz la sientes cuando un trámite tarda demasiado y nadie explica por qué. El investigador empieza a trabajar como si cada experimento fuera el último antes del apagón. Y entonces vino el giro que no suena épico, pero decide carreras. Una invitación, un apoyo, una puerta abierta desde Inglaterra. Volver a Cambridge no fue un plan ideal. Fue, en gran parte, una forma de salvar su línea de investigación de un entorno que podía asfixiarla. Esa segunda salida no tiene la narrativa romántica del joven talentoso que conquista Europa, tiene otra, la del científico que se da cuenta de que, si se queda, su trabajo muere, y decide irse, aunque eso implique cargar con culpa, con nostalgia y con la sensación incómoda de abandonar. Regresó al Laboratorio de Biología Molecular del Medical Research Council, MRC, en Cambridge, un lugar donde la ciencia se hacía con una intensidad casi monástica y donde las discusiones podían ser más feroces que una pelea callejera. Solo que con ecuaciones y gráficas, allí Milstein encontró algo que para él era oro. Continuidad, la posibilidad de perseguir una pregunta durante años sin que un ministro o un presupuesto caprichoso lo cortara, pero la continuidad trae otro monstruo, la competencia. En los centros grandes, cuando una idea flota en el aire, no le pertenece a nadie, se convierte en presa. Hay otros laboratorios, otros cerebros, otros depredadores intelectuales oliendo lo mismo, y a medida que Milstein se hundía en el misterio de los anticuerpos, en algún lugar del mundo, Estados Unidos, Europa, donde hubiera presupuesto y ambición,
había equipos que olfateaban el mismo futuro. Si logras controlar anticuerpos, controlas diagnósticos, terapias, industria, controlas dinero, controlas prestigio. Ese rival no siempre tiene un nombre claro en la historia oficial, porque la rivalidad científica rara vez se reduce a una sola persona. A veces es un laboratorio entero, a veces es un consorcio, a veces es la mentalidad de llegar primero, pero Milstein lo sentía. Una presión que no venía de su jefe, sino del calendario mundial, mientras él intentaba entender el mecanismo profundo, la diversidad, las mutaciones, la afinidad. Otros podían estar intentando algo más directo. Fabricar herramientas, productos, resultados vendibles, y ahí aparece otra capa escondida. Milstein no era un cínico, tenía una especie de ética casi obstinada, una creencia de que el conocimiento debía circular. Esa ética lo hacía más lento en la carrera por capitalizar, no porque fuera ingenuo, sino porque su brújula apuntaba a otra dirección. La industria, en cambio, tenía brújula hacia el mercado, y el mercado no espera. En Cambridge, mientras afinaba su trabajo, su vida empezó a adquirir esa textura particular del exiliado productivo. Pertenecer sin pertenecer del todo, ser de allí en el laboratorio, pero de allá en el acento, construir una rutina inglesa con un corazón argentino, en las cenas el humor seco, en la mente una melancolía que aparecía como una sombra en los momentos de silencio. Hay científicos que se convierten en máquinas, Milstein nunca lo fue. Tenía una humanidad que, en ocasiones, se volvía un peso. El peso de pensar en los que se quedan atrás, el peso de preguntarse si el talento sirve de algo cuando el mundo es injusto. Mientras tanto, sus preguntas se volvían más punzantes. No bastaba con describir anticuerpos. Quería saber cómo cambiaban con el tiempo, cómo aprendían, cómo mejoraban su afinidad. Cada hallazgo abría otro túnel, y como en toda buena historia, cuanto más profundo cavaba, más se daba cuenta de que había otros cavando desde el lado contrario. Un día, en el laboratorio, el ambiente cambió. No fue un anuncio formal. Fue una sensación, como cuando en una película el sonido baja y el espectador entiende que algo importante está por pasar. Milstein estaba rodeado de células, de líneas celulares, de ensayos repetidos, y empezó a tomar forma una idea que podía sonar casi monstruosa si la dices sin suavizarla. Fusionar células. Tomar una célula que produce anticuerpos y unirla con una célula tumoral que se divide sin parar, lo asqueroso del tumor, su inmortalidad descontrolada, convertido en herramienta, una alianza contra natura. La precisión del sistema inmune más la eternidad de un cáncer. Crear una célula híbrida que pudiera producir un solo anticuerpo para siempre. No era un simple truco de laboratorio, era un cambio de paradigma, pero todavía faltaba el ingrediente humano que aceleraría todo. La llegada de un joven investigador con hambre, energía y talento, alguien que vería la idea con ojos frescos y la empujaría hacia el borde del descubrimiento. En la historia de Milstein, ese encuentro no fue casualidad feliz. Fue una chispa en un ambiente saturado de combustible, y mientras esa chispa se aproximaba, el reloj también se acercaba, porque el laboratorio no vive de aire, vive de contratos, de financiamiento, de evaluaciones. La presión institucional era real. Demostrar resultados, justificar recursos, producir algo que sonara a avance. Milstein tenía la pregunta, ahora necesitaba el golpe, y necesitaba darlo antes de que el rival, ese rival sin rostro fijo, lo diera primero y lo convirtiera en una nota al pie. En ese punto de su vida, Milstein estaba parado en una cornisa extraña. Por un lado, el científico paciente que quiere entender el origen de la diversidad. Por otro, el mundo que exige resultados concretos y rápidos, y en el medio, su propio carácter, incómodo para la mediocridad, incapaz de fingir entusiasmo por lo superficial. La tensión crecía, silenciosa pero constante. En el laboratorio, cada día parecía uno más. En realidad eran los últimos días de una etapa, porque lo que estaba a punto de ocurrir no solo iba a cambiar su carrera, iba a cambiar la medicina moderna, y sin que él lo supiera aún, también iba a abrir una herida, una controversia amarga sobre quién se beneficia del descubrimiento, quién se lleva el crédito y quién cobra el precio de haber sido demasiado generoso. En Cambridge el aire no olía a heroicidad, olía a rutina científica, guantes de látex, agar, metal caliente de incubadoras, café recalentado a las 6 de la tarde y un cansancio que se pegaba al hueso, y sin embargo, allí,
En ese paisaje casi gris, es donde nacen las cosas que luego parecen milagrosas en las portadas. Milstein volvió con una mezcla difícil de explicar. Alivio por recuperar un suelo estable y un nudo en el estómago por todo lo que había dejado atrás. Pero no tenía el lujo de rumiarlo demasiado. En el MRC, la ciencia no era una afición, era un deporte de resistencia. Los pasillos estaban llenos de gente que hablaba con frases cortas, como si cada palabra fuera un reactivo caro. La cortesía era inglesa, sí, pero debajo había una presión permanente. Aquí todos sabían que la historia no recuerda al que casi lo logra. Y entonces, como suele pasar en los mejores giros de una vida, llegó el encuentro que cambia la velocidad de todo. A Milstein se le acercó un investigador joven, brillante, de mirada hambrienta. Georges Köhler. No era un discípulo sumiso, era una chispa, de esos que escuchan una idea y en vez de decir interesante, te dicen, ¿y si lo intentamos mañana? La combinación era peligrosa. Milstein tenía la obsesión, Köhler tenía la gasolina. Uno pensaba en mecanismos. El otro quería fabricar un resultado que pudiera sostenerse en la mano, porque ese era el problema con los anticuerpos. Eran extraordinarios, pero caprichosos. Cada vez que un animal producía anticuerpos contra un antígeno, el suero era una sopa inmensa, una mezcla de anticuerpos distintos, un cóctel caótico. Útil, sí, pero imposible de estandarizar con precisión quirúrgica. En medicina, la repetibilidad no es un lujo. Es la diferencia entre salvar a alguien y cometer una barbaridad, y en esa época, mientras Milstein y Köhler afinaban ideas, el mundo alrededor estaba cambiando de forma silenciosa. Las industrias farmacéuticas empezaban a oler el futuro, diagnósticos más finos, tratamientos más específicos, herramientas que podían venderse por millones, en laboratorios lejanos, al otro lado del Atlántico, en instituciones que tenían más presupuesto que paciencia. Otros equipos tanteaban soluciones parecidas. La rivalidad era una neblina. No siempre veías el rostro del competidor, pero sentías su respiración cerca. Ese rival invisible se convirtió en el conflicto central de la historia de Milstein. No era una pelea de laboratorio contra laboratorio con banderas y gritos, era una carrera silenciosa, como dos corredores en la oscuridad. Guiados solo por el sonido del propio corazón, Milstein no podía permitirse ser lento, y al mismo tiempo, su forma natural era ser meticuloso, casi terco. Allí apareció su primera paradoja cruel. Para hacer algo perfecto, necesitaba tiempo. Para ganarle al mundo, necesitaba hacerlo ya. El reloj empezó a sonar con más fuerza cuando llegó la noticia que no sale en los discursos solemnes. Los recursos, aunque parecieran abundantes, tenían límites. Siempre hay comités, siempre hay informes, siempre hay alguien que te pregunta ¿qué impacto tendrá esto? Traducido al lenguaje real, ¿vale la pena seguir financiándote? A un científico, esa pregunta le corta la garganta, aunque intente fingir calma. Así nació la idea repulsiva, convertida en belleza técnica. Usar la inmortalidad de un tumor para fabricar precisión inmunológica a escala. El plan, dicho en voz alta, suena como una herejía. Lo imaginaban así. Inmunizar un ratón con un antígeno específico para activar células B productoras de anticuerpos. Extraer esas células del vaso, donde la respuesta inmune está en ebullición, fusionarlas con células de mieloma, cancerosas, inmortales, que pueden dividirse sin parar, seleccionar solo las células híbridas que sobreviven en un medio diseñado como una trampa. Si no eres híbrido, mueres. Aislar clones individuales. Cada clon, un solo tipo de anticuerpo, una fábrica viva, repetible, copiable, estándar. Una fábrica hecha con lo más desagradable y lo más elegante de la biología al mismo tiempo, y aquí viene el primer gran twist emocional. Durante semanas, el laboratorio no se parecía a la historia gloriosa que luego se contaría, se parecía a una obra de terror microscópico, placas llenas de pozos donde la vida era apenas un punto, tubos etiquetados con letra apurada, una incubadora que se abría y cerraba como una boca. El éxito era invisible, y el fracaso, en cambio, tenía olor, contaminación, moho, muerte celular, líneas que colapsaban de un día para otro. Cada mañana podía empezar con una esperanza pequeña. Hoy alguno habrá sobrevivido. Y terminar con un silencio largo frente a placas vacías. Esa es la parte que suele quedar escondida en las biografías. El descubrimiento no te llega como una fanfarria, llega como una duda. ¿Será esto real o me estoy engañando?
Milstein, que había entrenado su tolerancia al fracaso desde joven, aguantaba. Köhler, que tenía el filo del impaciente brillante, empujaba. A veces discutían con una intensidad casi física, no por ego, sino por urgencia. Cada discusión era, en el fondo, sobre el tiempo. ¿Cuánto tardará? ¿Cuántos intentos más? ¿Cuántas semanas antes de que otro publique algo parecido? Porque ese era el miedo. No el miedo abstracto, el miedo concreto. Despertar una mañana, abrir una revista científica y leer el título que te roba la vida, un método para producir anticuerpos monoclonales, firmado por otros nombres, y el mundo, que desde afuera imagina científicos como monjes racionales, no entiende lo que eso le hace al cuerpo. Es un golpe en el estómago, es náusea, es rabia, es una especie de duelo. Duelas por algo que aún no era tuyo, pero que sabías que estabas a punto de tocar. Milstein lo sentía como una amenaza personal, no por vanidad, por sentido. Si otro lo hacía primero, el método se volvería propiedad de quien tuviera más músculo para protegerlo. Y entonces la idea que podía convertirse en herramienta universal se convertiría en un muro. Una noche, frente a las placas, sucedió el momento que en el cine sería una revelación. En la vida real fue más sutil. Un pozo en una placa no estaba muerto. Había crecimiento, células, sobrevivientes, un pequeño sí en un océano de no. Los siguientes días fueron una procesión de pruebas. Hay un tipo de alegría que no es eufórica, sino sospechosa. Cuando por fin algo sale, no lo celebras, lo interrogas. ¿Es real? ¿Se repetirá? ¿No será un error? ¿No será contaminación? ¿No será un espejismo? Y entonces, poco a poco, lo imposible se volvió sólido. No era un anticuerpo de una sopa. Era un anticuerpo de un clon, uno solo, repetible, monoclonal. Era, para la medicina, como pasar de una linterna a un láser. Ahí empezó la segunda parte de la guerra. La guerra de quien entiende lo que eso significa. Milstein y Köhler publicaron el método, y aquí está uno de los secretos más amargos, de esos que la gente no quiere escuchar porque ensucia la narrativa del genio recompensado. No hubo una carrera inmediata a patentar por parte de ellos. No hubo un cerremos esto, cobremos, protejámoslo. Hubo ciencia abierta, hubo publicación, hubo la idea de que el mundo la usaría para avanzar. Esa decisión, que en un universo moral suena hermosa, en el universo real tiene consecuencias, consecuencias que pueden oler a billete perdido, a oportunidad robada, a cómo pudieron ser tan ingenuos. Y aquí la historia se vuelve incómoda, porque el espectador siente algo mezclado. Admiración por la ética y al mismo tiempo una especie de frustración casi viscosa, como ver a alguien dejar una puerta abierta en un barrio peligroso, porque mientras ellos abrían la puerta, otros corrían a entrar, laboratorios con departamentos legales, empresas con hambre, instituciones que entendieron en cuestión de horas lo que el público tardaría años en comprender. Los anticuerpos monoclonales no, eran solo una herramienta de investigación. Eran un mercado entero por nacer, y el rival, ese competidor difuso que había sido una sombra, de pronto tuvo dientes. Ya no era otro científico, era otro sistema. Un sistema que convierte descubrimientos en propiedad, un sistema que se queda con el dinero, los titulares, los premios secundarios, los contratos, los acuerdos. Milstein empezó a ver cómo su idea se multiplicaba por el mundo como una infección. Una infección buena para la ciencia, pero extraña, para el ego, y al mismo tiempo veía cómo el control del relato se le escapaba de las manos. En reuniones escuchaba versiones simplificadas, en pasillos oía gente hablando del método como si hubiera aparecido, como si nadie lo hubiera sudado, como si no hubiera habido ratones con tumores, placas muertas, semanas de fracaso. Ese es otro detalle escondido. El descubrimiento trae una forma de soledad. Ya no eres el único que lo entiende, ya no eres el único que lo sufre. Tu idea se independiza de ti y empieza a vivir en bocas ajenas. Y justo cuando parecía que la historia ya estaba escrita, descubrimiento, expansión, gloria, llegó un giro personal que añadió presión, la separación física y emocional entre quienes habían compartido el momento del sí. Köhler, joven, con su propio camino por delante, no iba a quedarse orbitando eternamente alrededor de Milstein. Se fue a construir su trayectoria. Eso, para Milstein, fue una mezcla de orgullo y vacío. La chispa se alejaba, la máquina quedaba, pero la máquina todavía tenía preguntas sin respuesta.
porque el método de monoclonales era, en cierto sentido, una herramienta brutalmente poderosa, que no explicaba por completo el misterio que obsesionaba a Milstein desde el inicio. ¿Cómo crea el sistema inmune esa diversidad y cómo la refina? El método era un arma. Él quería también el mapa del enemigo, y aquí aparece el siguiente nivel del conflicto. El rival no solo competía por el método, competía por la interpretación. Mientras algunos usaban monoclonales para fabricar productos, Milstein seguía atrapado en un laberinto más profundo. La hipermutación, somática, el ajuste fino de anticuerpos, la selección. No quería solo fabricar un anticuerpo, quería entender cómo el cuerpo fabrica mejores anticuerpos con el tiempo. Quería ver la evolución en miniatura, ocurriendo dentro de nosotros. Ese enfoque lo volvió otra vez vulnerable, porque el mercado premia lo aplicable inmediato, y la historia suele premiar lo simple. Descubrió X, ganó Y. En cambio, la realidad de Milstein era una tensión constante entre herramienta y teoría, entre el producto y el mecanismo, y encima el tiempo volvía a apretar. No un tiempo abstracto, un tiempo íntimo, casi cruel. La sensación de que la ventana de ser reconocido se puede cerrar antes de que tú mismo entiendas lo que has hecho. La ciencia es injusta con el ritmo humano. A veces el mundo te celebra tarde, a veces te celebra cuando ya estás cansado, y a veces te celebra cuando ya no estás. Milstein empezó a entender algo que no se dice en las historias limpias. Los premios, las medallas, los titulares, no son el motor del descubrimiento, pero sí son parte del ecosistema que decide si tu trabajo respira o se asfixia. Ser reconocido puede significar más recursos, más libertad, más espacio para seguir preguntando. No serlo puede significar recortes, invisibilidad, el riesgo de que tu laboratorio pierda impulso, y entonces, como si la vida quisiera apretar el nudo, aparecieron rumores, discusiones internas, incomodidades sobre el valor económico de lo que habían liberado al mundo. ¿Se debió patentar? ¿Se debió proteger? ¿Se debió cobrar? ¿Quién decide eso? ¿El científico? ¿La institución? ¿El Estado? ¿La humanidad? En las miradas de algunos colegas había algo parecido a un reproche. Dejaste dinero sobre la mesa, como si el dinero fuera la medida del mérito. Milstein, que tenía una moral casi obstinada, no cambiaba de brújula, pero esa constancia tenía un precio. Ser incomprendido incluso por los tuyos. Mientras tanto, afuera, el rival se volvía más rápido. Los anticuerpos monoclonales empezaban a convertirse en una fiebre. Se abrían líneas de producción, se diseñaban diagnósticos, se exploraban terapias, y en los lugares donde el lenguaje era el del negocio, el descubrimiento se contaba sin el barro, sin la parte desagradable, sin el olor a jaulas, sin la inmortalidad cancerosa como ingrediente. Milstein veía eso y sentía una mezcla extraña. Satisfacción porque su idea estaba viva en el mundo, justo lo que él quería, y repulsión porque el mundo la estaba usando con una lógica que a él le parecía a ratos fría, casi predatoria. Como si la medicina fuera una mina y los pacientes el terreno. La tensión se volvió dramática en su interior. Él había creado una llave y otros estaban decidiendo qué puertas abrir y qué puertas cerrar con candado. En medio de esa tormenta silenciosa, Milstein volvió a lo único que le daba claridad. El laboratorio, ahí al menos las cosas tenían reglas. Las células no mienten por cortesía, los datos no te halagan, o funciona o no funciona. En ese mundo se preparó para el siguiente salto. Usar su propio método y su conocimiento para perseguir el misterio de cómo el sistema inmune afina su puntería. Pero antes de entrar de lleno en esa etapa, la etapa donde su trabajo se vuelve aún más determinante para entender la mutación y la selección en anticuerpos, la vida le tenía guardado otro giro que en retrospectiva parece inevitable. El mundo, finalmente, empezaría a pronunciar su nombre con una mezcla nueva de respeto y codicia, porque cuando un descubrimiento cambia la medicina, tarde o temprano llega el momento en que los poderosos deciden que también quieren ese relato, y entonces la historia deja de ser solo ciencia. Se convierte en política del prestigio, en ceremonias, en titulares, en quién sube al escenario. Y Milstein, el hombre que prefería el ruido del incubador al ruido del aplauso, estaba a punto de entrar en la fase más peligrosa para alguien como él, la fase donde te celebran. Mientras otros intentan apropiarse de tu sombra, Milstein se dio cuenta de que el éxito tiene una forma extraña de ensuciarlo todo. Primero te ignoran,
luego te necesitan. Y cuando por fin te celebran, aparecen manos que quieren tocar tu trabajo como si les perteneciera desde siempre. En los años posteriores al método de los anticuerpos monoclonales, su laboratorio se convirtió en una especie de cruce de caminos. Científicos jóvenes llegaban con ojos brillantes, empresas mandaban emisarios con sonrisas entrenadas, y colegas de otros centros, algunos sinceros, otros hambrientos, intentaban arrancarle detalles, matices, atajos. La idea ya no era suya, era una moneda que el mundo se pasaba de mano en mano, pero él seguía mirando la moneda como quien mira el molde. No le interesaba solo el brillo, le interesaba cómo se había forjado, y ahí comenzó la etapa que para él era la verdadera cacería, porque lo que el público entiende como el gran logro, monoclonales, para Milstein era a la vez triunfo y puerta, una herramienta que le permitía por fin mirar a la bestia desde dentro. Él había estado obsesionado con la diversidad de anticuerpos desde antes de que existiera el término biotecnología como palabra cotidiana. No quería quedarse en el impacto práctico, quería ir más lejos. ¿Cómo pasa el sistema inmune de producir algo mediocre a producir algo casi perfecto? ¿Cómo aprende a afinar su puntería? ¿Cómo se atreve el cuerpo a cambiar su propio texto genético en células específicas, como si reescribiera una frase mientras la está diciendo? La respuesta, escondida como un cuchillo en un bolsillo, era la mutación. Pero decir mutación en ese contexto era casi blasfemo para muchos. Durante años, la idea de que un organismo pudiera provocar mutaciones en genes de anticuerpos de manera dirigida, y no al azar en 1904, todo el genoma, era una frontera conceptual. ¿Quién se atreve a proponer que el cuerpo fabrica variación deliberadamente en un sitio específico? Eso sonaba a magia o a irresponsabilidad, y sin embargo, los datos empezaban a insinuarlo. Los anticuerpos mejoraban su afinidad con el tiempo, y esa mejora tenía un olor inequívoco a selección natural en miniatura. Milstein, con su calma peligrosa, empezó a preparar el escenario para observar esa evolución interna. La estrategia no era espectacular, era metódica. Comparar secuencias, rastrear cambios, reconstruir linajes de anticuerpos como si fueran árboles genealógicos, pero detrás de ese trabajo había una tensión dramática. Cuanto más se acercaba a explicar la hipermutación somática y la maduración de afinidad, más se acercaba también a un territorio donde el rival podía robarle no solo un método, sino una explicación completa, una teoría que definiría décadas, porque el rival ya no era solo la industria, el rival era también el relato científico, y el relato, en ciencia, es poder. La rivalidad se sentía como una sombra que se pegaba a la espalda. Había congresos donde alguien le sonreía demasiado, preguntas inocentes que eran en realidad anzuelos. ¿Cómo controlas ese paso? ¿Qué línea celular usas? ¿Has probado con tal marcador? Y Milstein, que detestaba el secretismo como cultura, se encontraba en un dilema moral. Compartir era su instinto, proteger era su defensa. Cada vez que abría la boca, podía estar ayudando a la humanidad, o regalándole la carrera a quien tuviera mejores abogados y más velocidad para publicar. Ese conflicto lo carcomía, porque en su interior era un hombre de laboratorio, no de estrategia. El laboratorio le parecía un sitio donde la verdad se imponía, pero afuera, en el sistema de prestigio, la verdad necesitaba ser empujada, empaquetada, defendida, y esa defensa consumía energía. Era como tener que correr una maratón mientras alguien te obliga a cargar una mochila llena de piedras. El trabajo con anticuerpos se volvió más sofisticado. Con los monoclonales se podía producir anticuerpos específicos y estudiarlos con una precisión antes imposible. Podían aislar clones, seguirlos, detectar variaciones, identificar cambios en regiones concretas, y cada dato, cuando encajaba, tenía una belleza fría. Como ver cómo una cerradura se ajusta sola al contorno de una llave, pero no todo encajaba. Y allí apareció uno de los giros más tensos de su vida científica. El momento en que el laboratorio empieza a encontrar resultados que implican que una parte del dogma era incorrecta o al menos incompleta. Milstein no buscaba destruir dogmas por deporte, los dogmas eran útiles como andamio, pero si el andamio se volvía una jaula, él lo rompía. Eso lo hacía incómodo para algunos colegas, porque había científicos que preferían defender una teoría como si fuera una patria. Milstein, en cambio, tenía una lealtad distinta. Lealtad al dato, incluso si el dato te deja solo.
La hipermutación somática empezó a perfilarse con claridad. Cambios concentrados en regiones específicas de los genes de inmunoglobulinas, cambios que aparecían con patrones que sugerían un mecanismo biológico especializado, y el concepto de maduración de afinidad, la idea de que, tras la activación, las células B acumulan mutaciones y luego son seleccionadas por producir anticuerpos de mayor afinidad, se convirtió en una narrativa científica con músculo. Milstein ayudó a cimentar esa visión, a darle evidencia, a volverla sólida. En el mundo exterior, esto se traducía en algo casi cinematográfico. El cuerpo como un taller clandestino donde se fabrican millones de llaves distintas y luego se afila la mejor hasta que encaja con precisión letal. Era hermoso y perturbador, porque implicaba que dentro de nosotros existe un mecanismo que juega con el fuego. Mutar genes, arriesgar errores, coquetear con el caos, todo para lograr una defensa eficiente, una estrategia tan inteligente que si la miras demasiado tiempo, te da escalofríos. ¿Qué clase de criaturas somos, que para sobrevivir, necesitamos permitir un poco de desorden genético dentro de nuestras células? Ese escalofrío, esa mezcla de admiración y repulsión, era perfecto para la historia de Milstein, porque él mismo vivía en ese borde. Usar un tumor para producir anticuerpos, usar mutación para producir precisión. Su ciencia era, de alguna forma, una negociación con lo incómodo, y mientras construía ese cuerpo teórico, los anticuerpos monoclonales afuera se multiplicaban como fuego en un bosque seco. Ya no eran solo herramientas de investigación, empezaban a convertirse en pilares de diagnóstico y terapia. El mundo médico empezó a entender, por fin, la dimensión del golpe. Con anticuerpos específicos puedes detectar moléculas con sensibilidad altísima. Puedes clasificar tipos de células, puedes distinguir tumores, puedes apuntar tratamientos, puedes imaginar inmunoterapia. Cuando antes era ciencia ficción, Milstein observaba ese despliegue con una sensación ambivalente. Era como ver a un hijo crecer y volverse famoso de golpe, pero en manos de extraños, porque el hijo era útil, sí, pero también era explotado. Y allí vino un segundo twist, más humano, más íntimo. El reconocimiento mundial llegaba, pero no venía acompañado del control sobre las consecuencias económicas y políticas de su propio trabajo. En los pasillos académicos se susurraba sobre dinero, sobre licencias, sobre lo que se perdió por no patentar. La palabra patente flotaba como un fantasma. Para Milstein, esa palabra tenía un gusto metálico, no porque odiara que la gente ganara dinero, sino porque le repelía la idea de encerrar un instrumento médico fundamental detrás de una barrera. En su lógica, el conocimiento era una llave colectiva, no una joya personal, pero el sistema no era colectivo, el sistema era competitivo, y ese sistema, como un depredador oportunista, empezó a reescribir el relato. Algunas empresas y algunos centros intentaron posicionarse como los verdaderos impulsores de la revolución de los monoclonales. A veces minimizaban la contribución inicial, a veces la diluían entre frases ambiguas, como si el origen fuera un accidente, como si el método hubiera aparecido inevitablemente. Milstein lo veía y se le tensaba la mandíbula. No hacía escándalo, no era su estilo, pero cada minimización era una puñalada pequeña. No por orgullo, sino por justicia histórica. En ese clima de apropiación lenta, el Nobel apareció como una posibilidad lejana, casi indecente, de mencionar en voz alta. En Cambridge, hablar de Nobel era de mal gusto, como hablar de dinero en una cena familiar, pero todos lo pensaban, y de alguna forma el Nobel se convirtió en el nuevo reloj, no porque Milstein lo persiguiera como objetivo, sino porque sabía que el premio cambiaría el equilibrio de poder. Con un Nobel, su voz pesaría más frente a quienes querían encerrarlo en un rincón o convertirlo en nota al pie. Sin Nobel podía ocurrir lo impensable, que el mundo consumiera su descubrimiento sin darle el lugar correcto. La tensión creció a medida que los años pasaban, y el tiempo, otra vez, se volvió un límite dramático, no un límite biológico aún, sino institucional. La historia científica es caprichosa, y a veces los premios llegan tarde o llegan a otros. Milstein empezó a vivir con una pregunta silenciosa. ¿Me recordarán como el que abrió la puerta, o como uno más entre los que pasaban por el pasillo? Entonces ocurrió el momento que reconfiguró todo. La confirmación oficial de lo que ya era un rugido en la comunidad científica. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina
reconoció el trabajo sobre anticuerpos monoclonales. Milstein, junto con Köhler y Niels Jerne, se encontró en el centro del foco mundial, y aquí viene el giro que casi nadie imagina. Ganar el Nobel no siempre se siente como triunfo puro. Puede sentirse como una exposición, como si te arrancaran la bata y te vistieran con un traje ajeno, y te obligaran a sonreír mientras otros calculan cuánto vale tu nombre. En los días del Nobel, el mundo espera una narrativa limpia. El genio, la idea, el hallazgo, la gloria, pero la realidad de Milstein era más áspera. Había en él una incomodidad profunda con la teatralidad. Las ceremonias le parecían distantes del origen real del descubrimiento. Las placas vacías, la basura biológica, los ratones sacrificados, las tardes interminables. En su mente, el Nobel no olía a perfume caro, olía a incubadora y a guantes sudados. Y además, el Nobel amplificó la rivalidad, porque el rival, industria, laboratorios, instituciones, ya no podía ignorarlo. Tenían que acercarse, tenían que negociar, tenían que invitarlo, citarlo, usar su nombre. Y cuando el poder se acerca a ti, no siempre es para honrarte, a veces es para absorberte. Milstein empezó a recibir propuestas, invitaciones, ofertas. Algunas eran halagos auténticos, otras eran intentos de captura. Querían que su figura avalara proyectos, compañías, estrategias. Querían poner su cara en un folleto, su nombre en una junta directiva, pero él era, esencialmente, un artesano de la ciencia, y esa artesanía no se vendía bien en un mercado que exige eslogans. Su resistencia a convertirse en símbolo corporativo fue una forma de conflicto silencioso. Algunos lo admiraban por ello, otros lo consideraban torpe. Hubo quien lo trató como un santo ingenuo, pero él no estaba jugando a la santidad. Estaba defendiendo su propia idea de lo que significa investigar. Libertad de preguntar sin que te dicten el resultado deseado. Mientras tanto, en el laboratorio, su trabajo sobre mutación y selección en anticuerpos seguía avanzando. No era un después decorativo del Nobel, era el corazón de su obsesión. El Nobel le dio un altavoz, sí, pero también le dio una carga. Ahora cada resultado era observado con lupa. Cada hipótesis se interpretaba como declaración pública. Esa presión podía paralizar a muchos. A Milstein le dio, paradójicamente, más determinación. Era como si dijera, si me están mirando, entonces voy a mostrarles lo que realmente me importa. Y lo que realmente le importaba era explicar cómo el sistema inmune fabrica precisión a través del riesgo, cómo la vida se permite mutar para afinar su defensa, cómo el cuerpo, en una especie de casino biológico, tira dados dentro de un marco controlado y luego elimina a los perdedores y premia a los ganadores. La imagen es potente y otra vez algo repulsiva. Dentro de nosotros hay una selección natural funcionando en miniatura, con células que compiten, mutan, mueren, una competencia de sangre fría, pero al servicio de nuestra supervivencia. Milstein ayudó a iluminar esa dinámica, y al hacerlo no solo aportó datos, aportó una manera de pensar. La rivalidad, sin embargo, no se apagó. El competidor siguió ahí, mutando de forma. Cuando no era un laboratorio que quería publicar primero, era una empresa que quería dominar un segmento. Cuando no era un segmento, era una narrativa que intentaba simplificarlo todo para venderlo mejor. Y Milstein, en medio de esa presión, seguía siendo Milstein. Un hombre que prefería el detalle a la frase grandilocuente, que desconfiaba de los finales perfectos, un hombre que, incluso con un Nobel, seguía levantándose para mirar células como quien mira un cielo nocturno, buscando patrones en la oscuridad. Lo irónico es que el Nobel, que para muchos significa llegar, para él significó estar más expuesto a perder, porque ahora el mundo esperaba que fuera algo que no era. Un empresario, un político de la ciencia, un símbolo, y él solo quería seguir haciendo la pregunta que lo había perseguido desde Bahía Blanca y Buenos Aires. ¿Cómo puede un sistema vivo generar diversidad y luego convertirla en precisión? La respuesta, cada vez más clara, era una mezcla de mutación y selección, un método brutalmente eficiente, y esa brutalidad, esa eficiencia nacida del descarte, dejaba una marca emocional. La vida es hermosa, sí, pero también es despiadada. Milstein no se engañaba con una visión romántica, por eso su ciencia era tan poderosa, porque miraba la belleza sin negar el barro, y sin embargo el tiempo seguía avanzando. No solo el tiempo institucional, el de premios y carreras, también el tiempo personal, el que se siente en el cuerpo, en la energía, en la paciencia,
El siguiente acto de su vida iba a estar marcado por eso, por cómo mantener la llama creativa mientras el mundo insiste en convertirte en estatua, por cómo resistir el desgaste, la fatiga, las pérdidas inevitables, por cómo enfrentar la etapa final sin permitir que otros escriban tu legado con tinta ajena. Después del Nobel, el mundo empezó a mirarlo como se mira a una reliquia, con respeto, con ansiedad y con una clase de hambre que no admite ternura. No era solo admiración, era también una expectativa pegajosa, como una telaraña invisible. A partir de ahí, cada gesto de Milstein parecía interpretarse como símbolo, cada frase como sentencia, y a él, que había pasado la vida intentando que el dato hablara por sí solo, le tocó un castigo extraño: convertirse en voz autorizada. En una época donde la autoridad se usa como moneda, en el laboratorio, sin embargo, la biología no se arrodillaba ante el Nobel. Las células seguían muriendo si las tratabas mal, las proteínas seguían plegándose como querían, el azar seguía colándose por cualquier rendija. Milstein encontraba alivio en esa indiferencia. Para él, la ciencia era el único lugar donde el prestigio no cambia el resultado de un experimento, pero el resto del mundo sí cambió. Los anticuerpos monoclonales se convirtieron en un fenómeno industrial, y ahí la rivalidad, lejos de apagarse, tomó una forma más fea y más difícil de señalar con el dedo. Ya no era la carrera por ser el primero en publicar un método. Era la carrera por quedarse con el territorio que ese método abría. Empresas enteras se construyeron sobre ese descubrimiento. Se levantaron departamentos, fábricas, cadenas de suministro, estrategias de marketing, ejércitos legales. A Milstein le llegaban ecos de acuerdos, cifras, licencias, disputas, y aunque no vivía pendiente de ello, había algo que lo irritaba como arena en el ojo. Su trabajo, concebido como herramienta universal, empezaba a funcionar como una frontera con peajes. Ese era el lado oculto del progreso. Cuando una herramienta médica se vuelve rentable, su distribución deja de ser una pregunta científica y se convierte en una pregunta moral. ¿Quién puede pagar? ¿Quién queda afuera? ¿Qué pasa cuando el tratamiento más preciso existe, pero su precio lo vuelve inaccesible para muchos? Esa era una sombra difícil, porque no era culpa directa del inventor, pero la historia le colocaba esa sombra encima como si fuera un abrigo. Milstein, en privado, no era ingenuo. Sabía que el mundo no funciona con pureza, sabía que la industria podía acelerar la aplicación clínica, pero también sabía, con una lucidez incómoda, que la industria puede torcer prioridades. No se investiga solo lo que cura, sino lo que vende. Y allí apareció el rival definitivo, el más abstracto y el más implacable. El mercado como competidor del conocimiento. Ese rival no te roba un artículo, te roba el sentido. Aún así, él no se convirtió en un predicador. No era su estilo, su resistencia era otra: insistir en el laboratorio, insistir en formar gente, insistir en la calidad intelectual en una época de velocidad. Cuando recibía invitaciones a escenarios donde la gente esperaba frases inspiradoras, él prefería hablar de mecanismos, de mutación, de selección, de cómo la biología es brillante sin ser amable. Algunos se frustraban, otros, los que entendían, salían tocados como por electricidad. Con los años, su figura adquirió esa textura que tienen los científicos verdaderamente grandes. No solo influyen por lo que hacen, sino por lo que se niegan a hacer. Milstein se negó, una y otra vez, a comportarse como un propietario celoso de su descubrimiento. Se negó a convertirse en un vendedor de sí mismo, y esa negativa, en un mundo que recompensa la autopromoción, fue casi una provocación. Pero la vida no se deja domesticar por principios. A medida que envejecía, el tiempo empezó a mostrarse como límite real. No solo como presión institucional. Los días seguían teniendo 24 horas, pero el cuerpo ya no podía exprimirlas igual. El cansancio se acumulaba distinto, la energía se volvía un recurso que debía administrarse, y entonces apareció la sensación que todo creador teme: la de estar corriendo para no convertirse en estatua, porque el Nobel, si te descuidas, te inmoviliza. La gente quiere recordarte por un momento congelado, no por un proceso vivo. Milstein luchaba contra esa congelación de manera casi física. Manteniéndose activo, curioso, incómodo, no quería ser un monumento, quería seguir siendo un laboratorio, y aún así el mundo insistía en reducirlo. Milstein, monoclonales. Esa fórmula corta, repetible, casi comercial, era una forma de traición, porque su biografía científica no se agotaba en el método. Su verdadera obsesión,
la arquitectura íntima de la respuesta inmune seguía alimentando líneas de trabajo, preguntas, hipótesis. Él veía, con cierta amargura, cómo el relato público se quedaba en lo más fácil de narrar y dejaba fuera lo más profundo. Ese fue uno de los secretos de su etapa final. Su lucha no era solo contra el rival externo, sino contra la simplificación, contra la manera en que el mundo convierte una vida entera en una etiqueta. En esos años, su relación con los estudiantes y colegas tomó un matiz particular. Había en él una mezcla de exigencia y generosidad que podía intimidar. No toleraba el pensamiento flojo, la conclusión perezosa, el dato presentado como adorno, pero cuando alguien mostraba rigor, cuando alguien se atrevía a hacer una pregunta de verdad, Milstein se transformaba. Se volvía, casi juvenil, encendía la conversación, abría caminos. Para algunos jóvenes investigadores, pasar por su órbita era como aprender una lengua nueva, la lengua de la precisión. Y esa enseñanza, esa transmisión, fue parte esencial de su legado escondido, porque los grandes avances no solo cambian técnicas, cambian culturas. La cultura que Milstein defendía era la de la ciencia como artesanía intelectual. Paciencia, exactitud, honestidad con el fracaso, eso, en el largo plazo, salva más de lo que el público entiende. Un método puede volverse obsoleto, una forma de pensar puede sobrevivir generaciones. Mientras tanto, en el terreno clínico, los monoclonales se consolidaban como armas cada vez más sofisticadas, se volvieron parte del lenguaje cotidiano de la medicina moderna. Diagnóstico, clasificación de enfermedades, tratamientos dirigidos, oncología, enfermedades autoinmunes. El alcance crecía, y Milstein observaba esa expansión con un sentimiento doble, casi incómodo. Alegría por el impacto humano y un tipo de inquietud, amarga por lo que se perdía en el camino, porque cuando algo se vuelve enorme, el origen se vuelve borroso, y cuando el origen se borra, también se borra la ética del origen. Él podía ver cómo algunos actores del ecosistema trataban la ciencia como cantera. Extraer, vender, pasar a la siguiente beta, esa mentalidad lo repelía. No lo decía siempre en público, pero se le notaba en la manera de fruncir la frente cuando alguien hablaba solo de pipeline y monetización, como si se tratara de tornillos y no de cuerpos humanos. Ese malestar se intensificó con un hecho que, aunque no siempre se dice con brutalidad, se sentía en el aire. Su decisión original, de no encerrar el método en una patente, había tenido consecuencias gigantescas. Consecuencias buenas, porque aceleró la adopción científica global. Consecuencias malas, porque permitió que el beneficio económico se concentrara lejos de los inventores y, en ocasiones, lejos de los pacientes. Ese es el tipo de twist moral que vuelve más humana una biografía. La elección ética no garantiza un final justo. A veces solo garantiza que puedas mirarte al espejo sin bajar la mirada. Y sin embargo, esa misma elección ética también funcionó como su victoria secreta sobre el rival, porque si el rival era el mercado y el control, Milstein respondió con apertura y con una especie de terquedad moral que el mercado no sabe digerir bien. No pudo comprarlo del todo, no pudo transformarlo en logo. En lo personal, su vida en Inglaterra conservó ese tono de exilio estable. No era un desterrado dramático. Era un hombre que había construido hogar lejos del puerto donde nació, sin dejar de llevar ese puerto dentro. La nostalgia, con los años, se vuelve más silenciosa pero más persistente. No siempre se expresa en palabras. Se expresa en pausas, en ciertas canciones que evitas, en la manera en que pronuncias un nombre, de ciudad como si fuera una herida pequeña. En su vejez, también llegó algo que rara vez aparece en relatos heroicos: la pérdida de contemporáneos, el cierre paulatino de una generación. La ciencia puede parecer eterna, pero los científicos no lo son. Cada conferencia trae sillas vacías, cada reunión recuerda a alguien que ya no está. Eso hace que el tiempo se sienta más afilado, y aquí entra el límite temporal que se volvió su conflicto íntimo final. Milstein entendió que no podría responder todas las preguntas que lo habían perseguido. Esa aceptación no fue resignación. Fue una forma de urgencia selectiva, elegir qué perseguir con lo que quedaba de energía, elegir en qué batalla gastar el aliento. Además, la rivalidad seguía transformándose. En los años finales, el rival adoptó otra máscara: el olvido. Un olvido suave, no agresivo, pero peligroso. El mundo científico es voraz, siempre está mirando el próximo avance. Hoy te celebran, mañana ya quieren el siguiente milagro.
Milstein, que odiaba la frivolidad, se resistía a esa dinámica manteniendo el foco en lo fundamental, pero sabía que la memoria pública es corta, y que la memoria pública, además, ama los relatos sencillos. Él no era un relato sencillo. Su historia contenía exilios, tensiones políticas, decisiones éticas, y una relación compleja con el dinero y el poder. Contenía la incomodidad de usar células cancerosas para crear herramientas de cura. Contenía la idea perturbadora de que el cuerpo juega con mutaciones para ganar precisión. Contenía la paradoja de haber regalado al mundo una llave que luego el mundo empezó a vender como si fuera joya privada. Y por si fuera poco, contenía un golpe cruel. La vida no le concedió una eternidad biológica para seguir defendiendo matices. El tiempo inevitablemente lo alcanzó. Murió en 2002. Y la muerte, en historias de ciencia, suele presentarse como cierre sobrio, pero la muerte de un científico así no es cierre, es transferencia, porque cuando Milstein se fue, su legado ya estaba incrustado en la infraestructura de la medicina y de la investigación. Los monoclonales ya no eran una idea, eran una industria, una herramienta, un lenguaje. Lo que había comenzado en un ambiente de placas y vaso de ratón se había convertido en un pilar para tratar y diagnosticar enfermedades que antes eran sentencias. El legado visible es fácil de narrar. Terapias, diagnósticos, la revolución biotecnológica. El legado escondido es más difícil y por eso más valioso. Su insistencia en que la ciencia no es solo inventar, sino entender. No es solo ganar, sino compartir. No es solo producir, sino sostener rigor en un mundo que empuja a la prisa. Su figura sigue incomodando porque representa una pregunta que el rival, el mercado, intenta apagar. ¿A quién pertenece un descubrimiento que puede salvar vidas? En el final, su victoria fue doble y amarga. Cambió la medicina moderna y al mismo tiempo dejó una lección inquietante sobre cómo el sistema puede beneficiarse de un hallazgo sin honrar plenamente la ética que lo hizo posible. Si lo miras de frente, produce satisfacción porque el impacto es real. Interés porque el drama humano detrás del descubrimiento es más complejo que el mito, y una pizca de repulsión porque el progreso, cuando se mezcla con dinero y poder, deja manchas. En el último acto de su historia no hay una corona que lo haga intocable. Hay un hombre que sostuvo una brújula moral mientras el mundo giraba a su alrededor. Un hombre que aceptó que el tiempo lo alcanzaría y que aún así eligió dejar puertas abiertas, y esas puertas siguen abiertas hoy cada vez que un anticuerpo monoclonal identifica un tumor, bloquea una molécula dañina o guía un tratamiento con precisión quirúrgica. Si quieres ver lo que estaba escondido, no lo busques en conspiraciones fáciles. Está en las decisiones que no hacen ruido, en la elección de publicar en lugar de encerrar, en la incomodidad de saber que tu herramienta salvará vidas y también enriquecerá a extraños, en la aceptación de que la historia simplificará tu vida, y aún así seguir trabajando como si el único juez real fuera el experimento de mañana.